2 del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a efecto de celebrar audiencia de casación unitaria relativa al TOCA C-120/2019 de índice de arbitraje. Recurso que fue interpuesto por la defensa en contra de una sentencia pronunciada por un tribunal de enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos. Individualizamos a las partes que han acudido a este llamado. ¿Me puede decir, por favor, el carácter con el que puede individualizarse, por favor? Disculpen, Luz Estela, pero estaba distraído en otras cosas. Luz Elena. Costa, muy bien, de la Subprocuraduría, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Licenciado, si gusta individualizarse. Bien, licenciado. Por favor. ¿Quién va a llevar la voz de la defensa? Seré yo, su señor. Muchas gracias, licenciado. Damos cuenta que aun y cuando fueron legalmente y además con oportunidad notificadas, el Ministerio Público, las víctimas pues no han decidido no acudir a esta convocatoria. Seguramente alguna razón tendrán. Si llegan durante el desahogo de esta audiencia, podrán incorporarse ahí en el momento en que nos encontremos sin ningún problema. Es un recurso de casación que interpuso el defensor particular del sentenciado. Si así lo considera, abogado, escucharé entonces si hay algún argumento en el que usted quiera ser enfático o algo que quiera señalar respecto, además pues, de lo que nos hizo llegar en su respectivo escrito de agravios. Sí, su señoría, de manera muy breve, toda vez que pues, ya fue presentado vía por escrito, del cual pues obviamente esta magistratura tuvo conocimiento y análisis previo, nada más quisiera ser enfático en el hecho de, en lo que respecta a la menor, nos parece, tal como señaló el concepto de agravio número 5, número 6, que existió un vicio de carácter sustantivo, esto en términos del numeral 424, fracción cuarta del Código de Procedimientos Penales de la entidad, aplicable al momento de los hechos. Ello porque la variación, o la reclasificación del hecho materia de la acusación, toda vez que el verbo rector o la hipótesis de conducta son diametralmente distintas, lo cual pues obviamente no puede variarse la base fáctica entre acusación y sentencia. Esto es porque el hecho materia de la acusación, de cuyo contenido dio cuenta la juez acuo al momento del debate de juicio oral, fue textualmente que el miércoles 18 de mayo del 2016 mi representado supuestamente introdujo su dedo en la vagina de la menor víctima de iniciales SACHV, de tal suerte que este hecho no quedó acreditado incluso con la propia resolución que dio en la página 21 la propia juez acuo, porque ella textualmente determinó en su considerando séptimo, página 21 de la sentencia, señaló textualmente
Aunque no se acreditó en juicio la introducción del dedo del acusado en la vagina del menor, lo cierto es que el solo hecho de haberla tocado debe entenderse que se trata con un acto sexual. De tal suerte que se acusa por introducir el dedo, pero se sentencia por realizar tocamientos, lo cual es una situación fáctica completamente distinta y se varió la base fáctica en ese sentido. Al tenor, su señoría, y este argumento de que abuso sexual y violación no solamente es una variación de grado, sino un delito completamente distinto, tiene sustento en un criterio precisamente de los máximos tribunales del país, con el registro 184.553, que en lo que interesa señala que aunque ambos tipos penales tienen un referente común, que es la afectación a la libertad sexual, se diferencian abuso sexual y violación en sus elementos, toda vez que el primero, es decir, la violación, el abuso sexual, atañe precisamente a un acto distinto de la cópula, porque precisamente es sin ánimo de cópula, en tanto que el segundo, su elemento pues, específicamente pues es ese, introducir, copular, situación que no quedó acreditada en juicio. De tal manera que, aun y cuando se haya reclasificado por parte del Ministerio Público, y el juez pues obviamente no puede exceder el hecho de la acusación o la pretensión del Ministerio Público, es decir, no podía condenar por violación, por esta reclasificación, reitero, pero nos parece que no es correcto que se haya sentenciado por abuso sexual en lo que respecta a la menor, porque se afecta el derecho de defensa. Toda la teoría del caso, como pudo apreciar este tribunal, se basó en que no había elementos ni médicos, principalmente médicos, que acreditasen que hubiera habido una penetración en la menor. Todo eso fue la teoría del caso de la defensa. Y al final, en el alegato de clausura, pues dicen que entonces no acusamos al no acreditar que hubo una introducción, acusamos por introducción, situación que no fue comunicada previamente en el escrito de acusación y por ende la defensa no se preparó para hacer frente a ese hecho o esa base fáctica. También, su señoría, en los que respectan, me parece que los demás agravios pueden agruparse en uno solo. Nos parece que, aun y cuando no queda acreditado la base fáctica de la violación ni tampoco del abuso sexual, precisamente estos tocamientos se dan en un contexto de una relación paterno-filial. Son sus hijos, vaya, es un padre de familia. No quedó acreditado el elemento lascivo, entendiendo como la intención dañada o pervertida de satisfacer un deseo sexual a costa del cuerpo del pasivo, en este caso de menores de edad. Se da en un contexto de aseo, de baño. Son niños pequeños. Me parece que sería tan absurdo condenar a José Ángel por tocar a sus hijos, porque todos los que tenemos la dicha de ser padres, pues hemos tenido en un momento que limpiar a nuestros hijos, bañar a nuestros hijos. Es lo que hizo José Ángel. Me parece que la juez descontextualiza la información, porque precisamente no existen datos objetivos, llámese dictámenes periciales, psicológicos o médicos, que indiquen siquiera una posible agresión. Los niños no presentan datos de agresiones físicas ni psicológicas. Cuentan los menores con algunas lesiones, pudiésemos decirlo, en su área genital, nada más que los peritos refieren que eso puede causarse por múltiples factores, entre ellos una mala higiene. Y traigo esto a colación porque fluyó información en juicio, a la cual este tribunal pues tuvo la oportunidad de percatarse, en el sentido de que quien tiene la guardia y custodia de estos menores, y sin ser peyorativo hacia sus creencias, pues tienen una religión muy ortodoxa. Incluso la abuela, que es quien está a cargo, señala que los niños los bañan con ropa interior, con el riesgo de infecciones. Señalan también que está mal que el papá los cambie. Es decir, ellos ven que cualquier situación relacionada del padre hacia el contacto con el cuerpo de sus hijos como un tabú. También esto se robustece porque el perito psicólogo de la propia fiscalía señala que no es una conducta inapropiada de los menores. Aquí quiero ser enfático, no estoy censurando la conducta de la mamá o la conducta de la abuela materna de los menores.
hacen lo que cualquier padre de familia hubiéramos hecho. Ante la mínima sospecha de una agresión sexual, denunciar. Nada más que, pues esa denuncia o esos se encuentran descontextualizados. Si hubiese existido en afectación psicológica, en afectación física, no lo hay. Lo que hay es un tabú, lo que hay es una creencia ortodoxa, y si analizamos en contexto estos elementos, pues nos parece que no va más allá de un tocamiento común que realiza un padre de familia en aras del aseo, cuidado e higiene de sus menores hijos. Por tal motivo nos parece que no encuentra sustento la sentencia que se recurre. En primer término, reitero, se violenta el principio de congruencia en lo que respecta a la menor, y en lo que respecta al menor, incluso a la menor misma por abuso sexual, no está este elemento acreditado de la finalidad lasciva. Por lo tanto, no podemos hablar de un acto sexual. Será tan absurdo, entonces también los peritos cometieron abuso sexual, porque al momento de analizar a los menores tienen contacto con su área genital. ¿Qué lo diferencia? Pues que obviamente los médicos lo hacen en un afán profesional y el papá lo hace en un afán de cuidado y higiene por sus hijos. Es lo mismo, no existe una naturaleza sexual en este conducta. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. Muy bien, abogado. Le preguntaría a la si tiene algún planteamiento que hacer respecto a lo que nos ha dicho el abogado defensor. En realidad, digo, no. Si gusta acercarse el micrófono, sí, para que lo único que quisiera yo manifestar es sobre el artículo 2 de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes sobre su decisión. Dice, es el interés superior de la, en el segundo párrafo, el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Es todo, su señoría, en el sentido de que con su determinación lo tome en cuenta. Gracias. Muchas gracias, licenciada. No veo que haya aportado algo novedoso al debate. Si gusta usted hacer uso de la palabra en una contrarréplica respecto al planteamiento que acaba de hacer quien representa la Subprocuraduría de Defensa de Menores. Gracias, señoría. Sí, muy brevemente, precisamente en términos de ese interés superior del menor, no podemos separar a un padre de sus hijos con una condena de 10 años de prisión por una especulación. Es decir, no solamente es castigar a José Ángel, es castigar a los niños, privarles de esa convivencia, precisamente más una especulación. El interés superior es precisamente ese, pensar en los menores antes que en los adultos. Y me parece que incluso al no estar acreditado este evento, pues se revictimizaría a los menores al separarlos de su padre aún siendo inocente. ¿Sería cuánto? Creo que es un argumento eminentemente legal el suyo. Los planteamientos que hace el abogado tienen que ver más con una interpretación, una cuestión que ha venido defendiendo como teoría del caso. Y si tiene alguna expresión que hacer, no tengo ningún empacho en escucharla. Creo que ya es suficiente lo que hemos escuchado en este tribunal. No, definitivamente es todo, su señoría. Muy bien, muchas gracias. Si me permiten, entonces, voy a hacer solamente un breve resumen de cuáles son los argumentos que esta sala toma en cuenta para arribar a las conclusiones que ya estamos en posibilidad de poder compartir con ustedes. Voy a hacer un breve resumen porque hay situaciones durante el proceso y situaciones que se desahogaron que son pues dolorosas de escuchar, dolorosas de ver, dolorosas de todavía recrear. En lo más voy a tratar de evitar cuestiones que conocen perfectamente porque han estado involucrados en este. De todo lo que sucedió, aún y cuando estamos constreñidos solamente a
abocarnos a los planteamientos que nos hacen esos agravios, pues también la ley nos obliga a ser amplios en el ejercicio y poder vigilar desde la legalidad del proceso y todo lo que sucedió en él. Yo espero que con esto podamos inaugurar una nueva forma de que en nuestra sala estemos analizando el procedimiento, y cuando ustedes vean el engrose se van a dar cuenta que disco a disco, situación por situación, hacemos un análisis exhaustivo de cada una de las situaciones que sucedieron. Así es de que sobre una sentencia que yo considero es exhaustiva, voy a hacer solamente un breve resumen y estaremos a lo que se ha venido planteando por esta propia sala. Les decía que este recurso de casación lo interpuso el defensor de los particulares, el defensor particular del sentenciado. Habría que recordar. Buenos días. No se preocupen. Me gusta individualizarse, por favor. Había ya cerrado la etapa de debate, abogado. Sí. Estaba comentando a quienes concurren que iba a hacer solamente un breve resumen. La verdad es que esta sala no tiene ningún problema en escuchar. Si usted tiene algún argumento que plantear, le diría en resumen que el abogado defensor básicamente se constriñan los argumentos que planteó dentro de su escrito de agravios. Si usted tiene algo que quiera plantear a este tribunal, estaré atento a escuchar. Muchas gracias. Sí, brevemente, en la manifestación realizada ya previamente, como lo mencionó, fue el defensor, en lo cual obviamente no estamos de acuerdo y soy el operante de los agravios que presenta la defensa, toda vez de que el natural resolvió adecuadamente, haciendo alusión siempre y la preponderación al dicho, así como la valoración de la prueba que hace la defensa en sus agravios en cuestiones de prueba científica, de médicos y psicológicos, en la cual señala que no existen datos o que den certeza a esta. Tenemos que no comulgamos con los mismos, pues toda vez de que la juez valoró preponderantemente estos dichos de los menores vinculados con las pruebas externas realizadas por los diferentes galenos, así como los expertos en psicología, lo cual nos dan como resultado que el juez resolvió adecuadamente y siempre preponderó de acuerdo a los tratados internacionales y a los criterios de la Suprema Corte de Justicia, por lo cual considero que soy inoperante en los agravios realizados por la defensa. Muy bien. Sería todo. Muchas gracias. Tiene un espacio de contrarréplica, me parece. No, de lo señoría, que yo he no, escuchado es más que suficiente. Muchas gracias. Les comentaba que entonces este es un recurso de casación interpuesto por el defensor particular respecto a una sentencia que en los puntos resolutivos determinó que se demostraron parcialmente los hechos en materia de la acusación, que hay una persona penalmente responsable en calidad de autor y a título de dolo por el delito consumado de abuso sexual agravado en número de 2, en perjuicio de 2 menores víctimas. Se impuso una pena privativa de la libertad de 10 años de prisión y una multa de 24,322 pesos. Además, se absolvió por el pago de reparación de daño material, pero se condenó respecto a la reparación de daño moral y se negó al sentenciado el beneficio de la condena condicional o la sustitución de pena. No cumple con lo que establece la norma. Les comentaba ahorita que aun y cuando la ley dispone que en la consideración que nosotros tenemos que hacer de la sentencia, pues debemos de limitarnos a los agravios planteados, pero también prevé este mismo dispositivo
que si se advierte alguna vulneración a los derechos fundamentales debe revisarse de oficio. Y por lo tanto, esta sentencia nosotros la revisamos, no solamente lo que sucedió en el procedimiento, sino también del contenido de la misma sentencia. Les decía ahorita que van a encontrar en el engrose que hicimos una referencia a cada uno de los discos a los que nosotros tuvimos acceso, y verán que en el disco 1 vimos el tema del inicio del procedimiento, la lectura de los antecedentes, la apertura que hizo el Ministerio Público, igual la representante de la Subprocuraduría Auxiliar de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Ahí también está el alegato de apertura del defensor particular, y se cuestiona al acusado si comprendió lo expuesto por las partes y si deseaba hacer uso de su derecho a declarar o contestar los hechos. Ahí concluyó. En el disco número 2 comparece una persona como representante de la Subprocuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, una diversa persona quien sabía estar en la primera parte de la audiencia. Se recibió la declaración de la bisabuela de los menores, igual la de la abuela materna de los niños. En el disco 3 está la declaración de la madre de los menores, y ahí, da cuenta que a partir de su dicho sale a relucir que la declaración del niño se videograbó. El defensor entonces planteó un incidente para que se reciba como prueba superviniente. En el disco 4, por parte de la Subprocuraduría de Menores, acudió un diverso representante. Se recibe el testimonio de uno de los menores. Acompañó a la menor una psicóloga adscrita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito. Y luego, en ese mismo disco, en otra parte, el Ministerio Público comunicó que no se localizó ninguna grabación de video a los menores de edad. En otra parte, se ordena al Ministerio Público que indague respecto a la existencia de una videograbación en la declaración del menor. En el disco 5 se recibe la declaración del otro de los menores, acompañados de una psicóloga de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En el disco 6 se deja constancia de que no existe grabación como tal de la declaración a que habían hecho alusión. Y se recibe el testimonio de una médico legista, el testimonio de la médico general, que también es médico legista, adscrita a la Fiscalía de la Mujer. Se incorpora en el disco 7 una abogada adscrita a la Subprocuraduría Auxiliar de Niños, Niñas y Adolescentes. También la declaración de un perito adscrito a la Fiscalía de la Mujer. Se incorpora una prueba documental, un expediente del Juzgado Cuarto Familiar de este Distrito Judicial Morelos, relativo a un juicio de divorcio por mutuo consentimiento. En el disco 8 se incorpora a la mesa de trabajo un agente del Ministerio Público. Se recibe el testimonio de la médico legista, que está adscrita a la Fiscalía de la Mujer, o trabajó en la Fiscalía de la Mujer. La Fiscalía se desistió de medios de prueba restantes y reservados. Se corre traslado, se quedó la excepción ahí de los testigos de la mamá y la abuela. Se corre traslado al Ministerio Público para que indague sobre la existencia y destino de las muestras tomadas durante la exploración física de uno de los menores. En el disco 9 ya son las pruebas de la defensa. Se declara un testigo experto, como médico legista, que trabajó en servicios periciales. En la parte 2 continúa la declaración de este mismo médico. En el disco 10, la juzgadora da cuenta de un oficio asignado por el Ministerio Público en el que informa que no se ordenaron dictámenes periciales relativos a las muestras vaginales tomadas durante la exploración física de la víctima. Y hay una declaración de la testigo experta, licenciada en Psicología, adscrita a la Subprocuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En el disco 11 está la lectura parcial de la declaración de la experta de la Fiscalía Especializada en Atención de Víctimas del Delito, la incorporación de una prueba superviniente de un oficio dirigido al agente del Ministerio Público,
de personal del laboratorio de servicios periciales y ciencias forenses de que no han recibido muestras relacionadas con la menor víctima, y la defensa se desiste de medios de pruebas pendientes de desahogar. En el disco 12 está el alegato de clausura del Ministerio Público, de la Subprocuraduría Auxiliar de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el debate sobre la reclasificación del delito en materia de la acusación. En la parte 2 está el alegato de clausura de la defensa, el derecho a réplica del Ministerio Público, la dúplica de la defensa, el representante de los menores de edad, víctimas, y el acusado decide no hacer uso de su derecho a manifestarse. Cerrada la audiencia del debate de juicio. En la parte 3 se explica y se emite un fallo condenatorio. La defensa solicita la revisión de la medida cautelar, se revisa la medida y se imponen las previstas por las fracciones 1, primera, segunda, cuarta y séptima o octava, del artículo 169 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua. En el disco 13 se celebra la audiencia de individualización de sanciones. Hay un alegato único del Ministerio Público, uno de la acusadora coadyuvante, otro de la defensa, y se cierra el debate y la juzgadora se retira a deliberar. Después da una lectura y exposición de los resolutivos de la sentencia. En relación a los agravios expuestos por el defensor particular, se aclara que su análisis se realizó bajo los principios de suplencia de la queja, implícito en el artículo 421 del Código de Procedimientos Penales. La teoría del caso de la Fiscalía es que entre el mes de mayo del 2015 y de mayo de 2016, sin poder precisar la fecha exacta, en el interior de un domicilio, el acusado manipuló los genitales de un menor. Que en ese mismo periodo, de mayo de 2015 a 2016, en el interior de ese domicilio, el acusado introdujo el dedo en la vagina de uno de los menores. El miércoles 18 de mayo, encontrándose el acusado al interior del domicilio, introdujo el dedo en la vagina de uno de los menores. El miércoles 18 de mayo del 16, ahí en el interior del domicilio, manipuló los genitales de uno de los menores. En el alegato de clausura, la representante de la Fiscalía precisó que cambiaba la clasificación o la calificación jurídica de los hechos que resintió uno de los menores de violación al delito de abuso sexual agravado. Para acreditar lo anterior, incorporó el testimonio de la abuela y cuidadora de los menores, la declaración de la bisabuela y cuidadora esporádica de los menores, el testimonio de la madre de los menores que se dicen víctima de los hechos, las declaraciones médicas de la médica legista y dos que vertieron opiniones respecto al informe por escrito rindió la médico legista, un testimonio de un psicólogo y los testimonios de los menores de edad víctima. En la contrahipótesis, la teoría del caso de la defensa se dirigió a combatir la credibilidad, la idoneidad y la suficiencia de pruebas de cargo que incorporó, tendiente a evidenciar que los hechos fueron exacerbados por la religiosidad de la abuela de los niños, lo que en ninguna forma es criticable. Precisó que los hechos no son antijurídicos, además planteó la violación al debido proceso, la transgresión al principio de congruencia fáctica y la objetividad en la investigación. Incorporó a juicio las declaraciones de un doctor y de una licenciada en psicología, así como la lectura del reporte de la psicóloga relacionado con las muestras que tomaron de la víctima, que es mujer. La juzgadora señaló que se acreditó, y así dice, el cuerpo del delito de abuso sexual agravado, que se encuentra demostrado las fechas, las circunstancias, que el sentenciado realizó tocamiento en ambas víctimas, que les tocó sus genitales sin el propósito de llegar a la cópula, y la juzgadora concede pleno valor probatorio a los testimonios de los menores, como lo planteaba ahorita el agente del Ministerio Público. Los agravios de la defensa son algunos, se pueden agrupar como lo planteó
el propio defensor. Dice que es procedente el motivo de casación de esta sentencia, ya que en la misma se falseó el contenido de las pruebas periciales, pues no existen datos concluyentes, médicos ni psicológicos que evidencian la existencia de una agresión sexual. Existe una errónea valoración de la prueba, que se violó la garantía de legalidad, pues se cambió la clasificación, no solamente de grado, sino que modifica los hechos de la acusación, que la sentencia carece de motivación, que existe violación al principio de congruencia interna y aduce que no se acreditó el delito de violación agravada, pero luego, en el resultando cuarto, indica que sí fue acreditado que el acusado introdujo su dedo en la vagina de la menor víctima. Y en el considerando séptimo, precisa que no se acreditó en juicio la introducción del dedo del acusado en la menor víctima. No se respetó entonces el principio de congruencia en la acusación. La sala no pasa por alto la vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas y, por supuesto, el interés superior que debe tener un menor que se ve envuelto en un proceso de esta naturaleza. El conflicto planteado ante la juzgadora es, por una parte, el derecho de los menores de edad al acceso a la justicia como garantía a su sano e íntegro desarrollo, y esta colisión que tiene con el de desarrollarse en una familia, en un ambiente sano y sin ningún tipo de violencia moral. Por otra parte, el derecho fundamental del acusado al debido proceso y a ser considerado como inocente hasta que el Ministerio Público acredite con pruebas de cargo suficiente, idónea, además, la responsabilidad en el juicio oral. La sala considera que hay decisiones que deben permanecer intocadas, las fechas, algunas de las circunstancias. Y hay una cuestión, las fechas son estas de mayo que sucedieron y la fecha específica del 18 de mayo. Hay una situación de las notificaciones, cómo se fueron dando, cómo corrieron los plazos. Ahí antes el criterio de este circuito era que la notificación se daba una vez que se recibían los engroses de las sentencias. Hay un abandono ya de este criterio y el criterio en adelante será que sea en la audiencia quien debe haber concurrido se da por notificado y quien esté en esa es notificado. Por lo tanto, aunque hacemos un señalamiento al respecto, pues atendemos a que la única inconformidad que se interpuso fue precisamente el de la defensa, el que llegó a tiempo y fue el que lo interpuso. De los hechos materias de la acusación consignadas en el auto de apertura, no fueron acreditados en juicio constitutivos de los ilícitos de violación y abuso sexual, ambos con penalidad agravada. El tema de que se manipuló los genitales de los menores, eso también queda intocado. Y la cuestión de si se demostró o no la introducción del dedo en la menor víctima. Respecto al planteamiento que hace el defensor de la violación del principio de congruencia en la acusación, esta sala considera que es fundado, ya que en la sentencia precisamente se vulneró este principio de congruencia. Al reclasificarse el delito se hizo de una manera indebida. Y hacemos argumentación al respecto con fundamentos de la Corte y de organismos internacionales. La clasificación jurídica, entendemos, puede variar en la acusación, en el alegato de apertura, incluso puede variar en la clausura, siempre y cuando no altere las proposiciones fácticas sustanciales o la estructura de los hechos, que en este caso no sucedió. La conducta que se atribuye al acusado, que cometió en perjuicio de la menor, es que el 18 de mayo de 2016 en el domicilio introdujo un dedo en la vagina de la menor.
Luego, en un resultando, dice que sí fue acreditado que el miércoles 18, en el domicilio indicado, el acusado introdujo el dedo. Al mismo tiempo, en la misma resolución, dice que no se demostró esa introducción, que la niña fue tocada por el activo, que no se acreditó la introducción, pero que solamente el hecho de haberla tocado debe entenderse que se trata de un acto sexual con ánimo lascivo. Se considera acertado el planteamiento defensivo, ya que la sentencia adolece de esta incongruencia interna como incongruencia fáctica. La sala resuelve que se vulneró el principio de congruencia fáctica y no se respetó el debido proceso, estas formalidades esenciales del procedimiento, ya que se condena por un hecho que no fue motivo ni de investigación ni de acusación. Existen modificaciones insignificantes y otras que sí son relevantes y afectan los principios de igualdad y contradicción. En este caso, así se da. Respecto a los agravios dirigidos a combatir la legalidad de la valoración de la prueba, la sentencia impugnada establece que se acredita el delito de abuso sexual en número de 2. Las víctimas fueron por tocamiento lascivo, sin el propósito de llegar a la cópula, por parte de quien es su padre, y básicamente para esto se toma en cuenta la declaración de los niños, y la juez consideró que se encontraban corroborados con la declaración de las abuelas, la madre de los niños y los testimonios de expertos en medicina, así como licenciados en psicología. Esta sala considera fundados los agravios de la defensa, pues como en ellos se argumenta, en la sentencia se aparta de las reglas de la sana crítica, los principios de la lógica formal y los principios de igualdad en la evaluación de la prueba. El tipo penal tiene 3 elementos: el objetivo, el subjetivo y el normativo. El objetivo son las cuestiones que podemos percibir por los sentidos, la conducta, el bien jurídico, lo que se pretende tutelar, lo que se puede violar, el objeto material, el nexo causal, esas cuestiones están ahí. Tenemos elementos normativos, que son estos elementos complementarios que requieren una especial valoración por parte del órgano jurisdiccional. Y luego hay elementos subjetivos, que son las características del autor, las características subjetivas que tiene el autor. Esos no los puede observar los sentidos. Los estados de ánimo, el propósito, las intenciones, la conciencia del autor de producir un daño, ¿no? Y creo que aquí es claro, cuando la juzgadora Cuo planteó que había cuerpo del delito, pues está claro que hay elementos que no se pueden observar y que debió haber tenido un mayor respaldo. En torno al valor asignado a los testimonios de la sentencia, determinó la juzgadora que a través del principio de mediación, ella pudo apreciar la honestidad y sinceridad de las declaraciones, que pese a su corta edad fueron precisos en señalar lo que el sujeto activo realizó en su contra. Ella consideró que había credibilidad en su testimonio, que eran congruentes, que el acontecimiento requiere la vivencia directa para poderlo expresar como lo expresaron ellos, que no existe prueba de manipulación por parte de un adulto para los niños, y que el dicho de las víctimas se encuentra corroborado con el resto del material que fue demostrativo. La sala considera que no cabe duda que la narración de los menores merece un valor probatorio indiciario, pero es indispensable poder dilucidar si los hechos que relató, en particular la niña, puede abarcar la conducta que se atribuyó a lo sentenciado, y si acaso, como lo suma la juzgadora, necesariamente una connotación sexual. Si el resto de la prueba corrobora que los hechos que describen y por ende que pueden concluirse son constitutivos del delito que se le atribuyeron en sentencia al acusado. Se reitera que la prueba de cargo no fue idónea para demostrar que el acusado introdujo un dedo en la vagina de la niña. Tan es así que la propia agente del Ministerio Público durante el alegato de clausura desistió de tener por demostrada dicha acción. La sala entonces comulga con los planteamientos defensivos sobre la inexistencia de la lesividad.
Y aquí nos apoyamos en el informe médico, en el que dice que si existe la posibilidad de que tales hallazgos sean compatibles con un mecanismo de fricción solamente. Que este tipo de asuntos, o en este tipo de asuntos, para nosotros, tenemos que ver si se espera o no un resultado objetivo en la realización de actos lascivos sin el deseo de llegar a la cópula. Por ende, es indispensable acudir al análisis del contexto, de los indicios, de las aportaciones de especialistas en psicología. Analizamos cada uno de ellos y, en consecuencia, la satisfacción del estándar de prueba no depende de la existencia de la creencia subjetiva del juez, sino de la ausencia dentro del conjunto del material probatorio presentado de pruebas que justifiquen la existencia de una duda. Los hallazgos descritos por la médico legista no acreditan de manera absoluta, plena o nítida, que la fricción se ha derivado de un acto sexual. La connotación sexual del ánimo lascivo lo hizo alguien en las precitadas expresiones íntimas y valorativas, y actuó pensando, por supuesto, en el interés y el desarrollo sano de los niños. La sala considera que el Ministerio Público desatendió su obligación de realizar una investigación objetiva y libre de prejuicios. Debieron realizar un examen ponderando el derecho prevalente de los niños de manera transversal, objetiva y libre de estereotipos, como lo planteaba el defensor ahorita en sus argumentos. Un experto en psicología resumió que no se obtuvieron datos de una agresión sexual. Esa información, en consideración de la sala, al ser referencia, no constituye un indicio probado. Este mismo perito en psicología informó que concluyó que no observó ninguna afectación en la conducta verbal y no verbal de la víctima, que en ese momento él estaba dictaminando. Que este dictamen él lo emitió en marzo de 2017, pero lo hizo el día 20 de noviembre de 2016. Y le indicaron de esta agresión sexual del día 20 de mayo de 2016, referido por uno de las menores víctimas. Es decir, la valoración psicológica se hizo 6 meses después de la fecha y efectivamente la menor víctima seguía percibiendo positivamente a su padre. Hay un testimonio experto de una psicóloga adicional que trabaja en la Subprocuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que ella misma dice que fue citada para brindar su opinión en relación a las declaraciones de los niños víctimas, y ella dice que aprecia un discurso estructurado, más bien informado. Dice que no lo ve espontáneo, que dice y plantea muchas cosas que le fueron estructuradas. Y finalmente se analizan las consideraciones de la juzgadora en el sentido de que las declaraciones de la abuela, la bisabuela y la madre de las menores de edad corroboran los testimonios de los niños en relación a las declaraciones, y estos pues son indicios para demostrar el delito precitado. Hicimos una relación ahí de qué fue lo que declararon cada una de ellas. Y la sala concluye que en el análisis valorativo de los testimonios se irrumpen las reglas de la sana crítica. La madre de los niños hace alusión, por una parte, de hechos que en forma alguna le constan, que los conoce por referencia. Y en consecuencia, la sala considera que son esencialmente fundados y prosperantes los agravios de la defensa, pues la sentencia se dictó por hechos de abuso sexual en perjuicio de una niña que no se contendían en la acusación, en consecuencia
esta sala resuelve. Primero, se declara procedente el recurso de casación promovido por la defensa. Segundo, por falta de impugnación se dejaron intocados los siguientes determinaciones: que no fueron acreditadas en juicio los ilícitos de violación y abuso sexual, ambos con penalidad agravada que se dijo cometido en perjuicio de 2 menores, que en el periodo comprendido, que son los siguientes, que en el periodo comprendido entre el mes de mayo de 2015 y mayo de 2016, sin poder precisar la fecha exacta, o por lo menos una ocasión, encontrándose en el interior de su domicilio, el acusado que en el periodo comprendido entre el mes de mayo de 2015 y 2016, sin poder precisar la fecha exacta, en por lo menos una ocasión, encontrándose al interior del domicilio, el acusado además deben quedar intocadas las consideraciones de la juzgadora de primera instancia en el sentido de que no se acredita que el 18 de mayo de 2016 el acusado introdujo en ese domicilio que ya fue citado. Tercero, la prueba de cargo fue insuficiente para acreditar el delito de apoyo al acusado y en consecuencia se emitió sentencia de reemplazo, decretando la absolución del mismo en la acusación formulada en su contra. Cuarto, quedan sin efectos todas y cada una de las medidas cautelares decretadas en contra del sentenciado por motivo de los presentes hechos, en todo índice o registro público y policial en que figure. En consecuencia, el sentenciado deberá quedar en inmediata libertad, única y exclusivamente por lo que hace a la presente causa. Quinto, con copia de esta resolución, dese vista a la Subprocuraduría de Protección de los Derechos siempre los van a querer, que sus abuelas son parte integral e importante de su familia y que la Procuraduría que nos va a auxiliar para hacerles llegar y conocer esta determinación. ¿Hay alguna solicitud o algún planteamiento que quiera hacer? En este caso le pregunto al licenciado Zapata. No, señoría, de todo. Gracias. No quiero hacer su trabajo, pero no necesita copias. Ah, perdón, sí. Sí. Gracias. Una copia certificada. Copia certificada, exactamente, señora. Muchas gracias. ¿Una sola? Sí, solo tanto. ¿No necesita el audio y video? Sí, también la presente audiencia. ¿Le puedo mandar una copia simple a su correo electrónico? Sí. ¿Lo tenemos registrado? Sí. Si no se lo proporciono una vez. Jurídico.fe. Ahorita se lo hace Okay, llegar al administrador. Licenciada Lerma, ¿tendrá alguna solicitud, alguna Una manifestación? copia simple, si está normal. Copia simple. ¿También a su correo? Sí, por favor. Lo tenemos registrado. No creo. Bueno, se lo hace llegar, por favor. Licenciado Julio Iván Ramírez, ¿tendrá alguna manifestación, alguna solicitud? Sí, señoría, por favor, copia del registro de visual de la presente sesión, simple por duplicado, por favor, y copias del engrose de la resolución que acaba de emitir esta magistratura, una por favor simple al correo electrónico y 2 certificadas, por favor, su señoría, y también en términos del resolutivo cuarto que dictó su señoría, toda vez que se le impuso como medida cautelar
la exhibición de una garantía económica en términos del 161 fracción primera, solicitaría que se girara el oficio correspondiente. Seguramente a partir del día de mañana las podrán recoger en el local que ocupa la primera sala penal, séptimo piso de este centro de justicia. Y los discos, pues en cuanto el área técnica nos los haga llegar, estarán a su disposición. Le diré, licenciado Ramírez Muñoz, que es igual entregar una copia simple a una certificada de un disco, se la voy a entregar certificada, aunque usted la solicitó simple. Si no hay algún otro asunto que alguna de las partes quiera tratar, siendo las 11 horas con 54 minutos, damos por concluir esta audiencia. Muchas gracias. Terminamos grabación.